No habrá corrupción sin sanción. Si el ganador es, por el contrario, el Partido de la Liberación Dominicana. Joaquín Balaguer Ricardo fue una de las figuras más influyentes y controversiales de la política dominicana. Nacido en 1906 en Navarrete, Santiago, fue un intelectual destacado, autor de múltiples libros y doctor en Derecho. Desde temprana edad se vinculó al aparato político del dictador Rafael Leónidas Trujillo, con quien colaboró de forma directa como ministro, diplomático y finalmente vicepresidente. Luego de la muerte de Trujillo, en 1961, Balaguer asumió la presidencia, como una figura de transición, pero con el tiempo construyó su propio poder mediante la creación del Partido Reformista. Gobernó el país en 3 grandes periodos, de 1966 a 1978 conocidos como los 12 años, y luego de 1986 a 1996, aunque es recordado por sus grandes obras de infraestructura y su estilo personalista de gobierno, sus mandatos también estuvieron marcados por múltiples violaciones a los derechos humanos, fraudes electorales, censura, clientelismo político y una débil estructura democrática. Uno de los elementos más oscuros y criticados de sus gobiernos, especialmente durante los primeros 12 años, fue la represión política. En ese tiempo, la República Dominicana vivía un clima de polarización ideológica en el contexto de la Guerra Fría, con fuertes movimientos de izquierda inspirados por la Revolución Cubana. Balaguer, con el apoyo de Estados Unidos, implementó una política de mano dura contra todo lo que considerara subversivo. Se le atribuyen cientos de asesinatos políticos, desapariciones forzadas y la utilización de escuadrones de la muerte como la Banda Colorá para eliminar a militantes de izquierda, estudiantes, sindicalistas y periodistas. Casos emblemáticos, como el asesinato de los Palmeros en 1972, o el ajusticiamiento sistemático de jóvenes revolucionarios, ilustran cómo se utilizó el aparato militar y policial para aplastar la oposición. Estas acciones generaron miedo generalizado, afectaron el tejido social y consolidaron un sistema autoritario donde disentir se pagaba con la vida. Otro aspecto central que mancha el legado de Balaguer son los fraudes electorales. Aunque las elecciones eran celebradas de forma periódica, durante sus mandatos fueron frecuentemente manipuladas. El uso del poder estatal para favorecer al oficialismo era una práctica común. La compra de votos, la intimidación en las urnas, el control de la Junta Central Electoral y la utilización de los recursos públicos con fines proselitistas eran el pan de cada día. Uno de los fraudes más notorios ocurrió en 1994, cuando, a pesar de las evidencias de manipulación, Balaguer se declaró ganador. Esto provocó una profunda crisis política que desembocó en una reforma constitucional, la cual acortó su mandato y prohibió la reelección inmediata. Aunque ese fraude no fue el único, sí fue el más simbólico, ya que mostró la negativa del líder a permitir una alternancia democrática real, incluso en sus años de avanzada edad. El control de la prensa y la censura también fueron herramientas clave para mantener su hegemonía política. Muchos periodistas eran perseguidos, encarcelados o amenazados por publicar opiniones contrarias al gobierno. Los medios, en gran parte, se autocensuraban para evitar represalias. En algunos casos, estaciones de radio y canales de televisión fueron cerrados por emitir críticas, y se prohibía abiertamente la circulación de ciertos libros o artículos considerados peligrosos. Esto generó un ambiente en el que la libertad de expresión estaba severamente limitada, y donde la opinión pública no podía debatir abiertamente sobre los problemas del país. A pesar de ser un hombre de letras, Balaguer usó su poder para restringir la circulación libre de ideas, especialmente cuando éstas ponían en peligro su dominio político. En términos de estructura del Estado, el balaguerismo fue sinónimo de clientelismo político institucionalizado. El aparato estatal funcionaba como una maquinaria de favores. Los empleos públicos, las becas,
los contratos de obras y hasta los alimentos subsidiados se distribuían como premios a la lealtad política. Esto provocó que muchas personas dependieran directamente del favor presidencial para sobrevivir, anulando la autonomía ciudadana. Esta práctica minó la eficiencia institucional y generó una corrupción estructural donde el mérito no era el criterio principal para ocupar cargos, sino la cercanía con el poder. Aunque el país vio muchas construcciones y obras públicas, el desarrollo social integral fue descuidado, ya que las inversiones se hacían con criterios políticos y no necesariamente en función de las verdaderas necesidades sociales. La desigualdad social también fue un legado negativo de sus gobiernos. A pesar de sus grandes obras de infraestructura, carreteras, puentes, presas y monumentos, vastos sectores del país vivieron en condiciones de pobreza extrema. Las zonas rurales, sobre todo el sur profundo, fueron marginadas del desarrollo. La educación pública se mantuvo con bajos niveles de inversión, el analfabetismo persistía y el sistema de salud era caótico. En lugar de atender las causas estructurales de la pobreza, Balaguer optó por una política de asistencialismo clientelista que resolvía necesidades inmediatas, pero no ofrecía soluciones duraderas. Su modelo de desarrollo estaba más orientado a crear una imagen de progreso visible con construcciones majestuosas que a garantizar justicia social para las mayorías. Finalmente, su estilo de gobierno fue profundamente autoritario. Aunque no fue una dictadura formal, su manejo del poder tuvo rasgos de autocracia, centralización extrema, desprecio por las instituciones, persecución de la oposición y uso del miedo como herramienta de control. Balaguer era conocido por gobernar desde su despacho sin consultar a nadie, con una red de colaboradores leales que ejecutaban sus órdenes sin cuestionarlas. Gobernaba a base de decretos, sin fomentar el fortalecimiento de instituciones democráticas ni la participación ciudadana real. Su frase "yo no mando, yo gobierno" resume su estilo personalista y vertical. Durante décadas, el país vivió bajo su sombra, sin un verdadero sistema de contrapesos que limitara su poder. Analizar el legado político de Joaquín Balaguer obliga a entrar en una de las etapas más complejas y contradictorias de la historia dominicana. Su figura representa la síntesis de un modelo de poder autoritario disfrazado de democracia formal. Balaguer dominó la vida política del país durante más de 30 años, construyendo un régimen altamente centralizado, personalista y manipulador, que supo adaptarse a las tensiones de la Guerra Fría, a la influencia de Estados Unidos y a las fragilidades internas de una sociedad marcada por el caudillismo y la pobreza estructural. El llamado balaguerismo no fue simplemente una práctica de gobierno, sino una cultura política, una forma de entender el poder donde la voluntad del líder se imponía por encima de las leyes, las instituciones y la participación ciudadana. Aunque su figura todavía despierta sentimientos encontrados, es innegable que sus gobiernos consolidaron prácticas profundamente dañinas para el desarrollo democrático y social del país. Uno de los aspectos más graves que marcaron sus mandatos fue la sistemática violación de los derechos humanos, especialmente durante su primer periodo prolongado en el poder, de 1966 a 1978. En ese tiempo, la represión se convirtió en una política de Estado. Balaguer, apoyado por sectores conservadores y con la bendición de los Estados Unidos, desarrolló una estrategia para neutralizar cualquier expresión de izquierda, progresismo o crítica al sistema. La represión incluyó asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, torturas, encarcelamientos ilegales y uso de escuadrones de la muerte. Cientos de jóvenes, muchos de ellos estudiantes, líderes comunitarios o activistas sociales, fueron víctimas de una maquinaria represiva que operaba con total impunidad. La persecución ideológica convirtió al país en un espacio de silencio y miedo, donde cuestionar al régimen podía significar la muerte. Esta etapa, marcada por la violencia política, dejó heridas abiertas en la memoria colectiva dominicana, heridas que, en muchos casos, no han recibido justicia ni reconocimiento oficial. La falta de transparencia electoral es otro pilar fundamental del análisis crítico del balaguerismo. A lo largo de sus mandatos,
Balaguer utilizó diversas estrategias para mantenerse en el poder a través de elecciones que, aunque formalmente democráticas, estaban plagadas de irregularidades. Los fraudes electorales, especialmente evidentes, en los comicios de 1990 y 1994, revelaron la existencia de un sistema electoral manipulado, donde la oposición tenía pocas posibilidades reales de triunfar. Las estructuras del Estado eran utilizadas para favorecer la candidatura oficialista, los padrones electorales eran alterados, se compraban votos, se intimidaba a votantes y se utilizaban los recursos públicos para campañas políticas. Esta realidad minó la confianza ciudadana en la democracia y reforzó una cultura de resignación política. El control de la prensa y la censura informativa también forman parte esencial del análisis del régimen balaguerista. Aunque Balaguer era un intelectual, escritor y hombre de letras, su gobierno no toleraba la crítica ni la libertad de expresión. Muchos periodistas fueron perseguidos, amenazados o asesinados por denunciar los abusos del poder. La censura se ejercía de manera directa o indirecta, mediante presiones económicas, bloqueos legales o represión violenta. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó este análisis profundo sobre Joaquín Balaguer y quieres seguir aprendiendo sobre historia dominicana, política, cultura y más temas importantes, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Deja tu like y comparte con tus amigos. Comenta abajo qué tema te gustaría que tratemos en el próximo video. Tu opinión es clave.